bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Justicia. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho, de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, sean bienvenidos. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y de igual manera la bienvenida a dos importantes panelistas profesionales del Foro Cruceño, el doctor Otto Ritter Méndez y el doctor Ciro Áñez Núñez. Bienvenidos y gracias por la presencia. El tema de hoy, la crisis institucional de la justicia, y nadie mejor que Nair Coimbra Peña para introducirnos en el tema. Actualmente es indudable que la justicia atraviesa una crisis institucional, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, y prueba de ello es la enorme duración de los procesos judiciales, detenciones preventivas, el elevado número de delitos que quedan impunes y la gran cantidad de casos donde se hace la llamada justicia por mano propia. El problema de la crisis institucional de la justicia se refleja en los ciudadanos que acuden diariamente a las instituciones del sistema judicial en busca de una solución a sus conflictos, y muchos de ellos tropiezan con los factores anteriormente mencionados. La baja credibilidad en el sistema de justicia tiene una estrecha relación con las funciones de los administradores de justicia, quienes tienen la mayor parte de la responsabilidad de los resultados de los procesos judiciales. Por tanto, deben ser personas idóneas, con valores éticos y excelente nivel de formación, para así alcanzar un servicio público de la justicia con transparencia e independencia. La crisis institucional de la justicia es el tema de hoy en Verdad y Justicia. Una de las aristas de esta crisis institucional de la justicia es la aparente influencia político-ideológica en el desempeño de la labor jurisdiccional. Por eso quisimos consultar con el único representante de Santa Cruz en el Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Jorge Bomborries, y le consultamos: ¿los administradores de justicia deben trabajar en consonancia con la ideología dominante en el Estado plurinacional? Esa nueva ideología tiene que traducirse a través de normas legislativas, ¿no? Cuando el legislativo pueda hacer este tipo de normas. Vemos peleas en el legislativo de detalles, ¿no? Y no vemos peleas del legislativo de fondo en cuanto a la proposición de leyes. En esta crisis institucional de la justicia, el abogado también juega un rol importante. Recurrimos a la senadora del representante del Movimiento al Socialismo, Amalia Antonio, a quien le consultamos cuál es el rol del abogado en esta crisis institucional. Actualmente y años pasados, el abogado está mal visto. El abogado ha perdido credibilidad, no hay ética profesional, reconociendo también que hay abogados, hay pocos abogados, hay abogados y abogadas que de manera excelente aplican los principios, la ética profesional y realmente ejercen de manera honesta y transparente. Sin embargo, también hay abogados que prácticamente han hecho caer en una crisis la carrera de la abogacía, en actos de corrupción, están involucrados en diversos actos que realmente atañen y conflictúan el diario vivir de la población, como es la corrupción, también el de tener prebendas, el de ejercer el monopolio sobre sus clientes. Sobre el mismo tema, consultamos al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, y al presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrazola. ¿Es cierto que se percibe, existe una crisis en el sistema institucional de justicia? Hay una crisis a partir de que se está en un proceso de adecuación a la nueva Constitución Política del Estado. Estamos en un periodo de transición. Y eso a su vez ha dado lugar a que se esté viviendo una crisis
judicial, ¿no? Una crisis judicial, como usted lo decía. Ese periodo de transición, ese cambio de un sistema a otro sistema, o sea, siempre partimos de la Constitución aprobada del año 2009, ¿no es cierto? A partir de la Constitución se tiene que crear una nueva estructura judicial. Eso es lo que nos está planteando la Constitución. El sistema judicial de un tiempo a esta parte ha profundizado su crisis. Precisamente a raíz de esa situación, la Colegiatura de Abogados el año pasado ya solicitó la realización de una cumbre nacional de justicia, precisamente para que todos los actores nos reunamos, hagamos un análisis, una autorreflexión sobre la situación y nos planteemos alternativas colectivas. Dicho evento ya ha sido aceptado por el Tribunal Supremo de Justicia y el 23 y 24 de este mes se realizará y esperemos que a partir de él podamos retomar nuevamente la esperanza de la ciudadanía. A nuestros mismos entrevistados, Mirael Salguero y Marcelo Arrazola, les consultamos cuáles son los síntomas de esta crisis institucional de la justicia. Se ve en la manera en los fallos, en los cuestionamientos que hace la ciudadanía, ¿no? Notamos algunas deficiencias en los jueces, especialmente cautelares, ¿no? Hemos notado algunas deficiencias, ¿no? En cuanto a dirigir una audiencia, no están debidamente preparados, precisamente porque, le decía, se está viviendo este periodo de transición y no hay propiamente una carrera judicial. No hay una carrera judicial como lo establece la propia Constitución. Para hablar de jueces bien preparados, de jueces de carrera, tendría que estar en plena vigencia este instituto de la carrera judicial. La crisis en la justicia es un hecho evidente, todos lo percibimos, lo sentimos, no solamente los abogados, se escucha en la ciudadanía. Nosotros los abogados vemos en todo el proceso de retardación de justicia que se da, la sobrecarga procesal que hay, la falta de accesibilidad de justicia, ¿ya? El tema de falta de fiscales, falta de juzgados, la descentralización de estas instancias. O sea, hay una serie de factores que configuran discutiblemente esta crisis judicial, porque no nos olvidemos ya de que esto es un proceso. Tenemos desde la universidad, que es el que forma a los profesionales abogados, porque antes de ser autoridades son abogados. Tenemos la Policía Nacional, tenemos la Fiscalía, tenemos el órgano judicial, tenemos los jueces, los abogados que cooperan en este sistema, de tal manera que hay un conjunto de factores ya que de alguna manera necesitan replantearse su situación, pero fundamentalmente lo que más se necesita es fortalecimiento institucional. Nosotros creemos de que las instituciones que hacen y que tienen que ver con todo el sistema de administración de justicia están muy débiles y por lo tanto la ciudadanía la está perdiendo cada vez más credibilidad y esto hace que se genere un efecto cada vez más recurrente ya en el hecho de toma de justicia por manos propias y otras acciones que se ven. Y ahora sí estamos aquí con nuestros panelistas Ciro Áñez y Otto Ritter. ¿Cuáles son o cuáles serían los factores que nos permitirían identificar esta crisis institucional en la justicia? Orlando, yo más o menos viendo las entrevistas, yo en realidad creo que toda crisis institucional de la justicia tiene que ver también con la identidad. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué los jueces existen, diríamos así? Justamente es para velar que los ciudadanos se vean garantizados sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales que tienen las personas. En ese sentido, si un órgano jurisdiccional no cumple a plenitud con ese tipo de garantías hacia los ciudadanos, va a implicar una crisis también. Por lo tanto, independientemente de las reformas jurisdiccionales que existen, las reformas legislativas que existan, si es que el Poder Judicial no tiene esa capacidad de cumplimiento y que también se le garantice su independencia, su autonomía,
se le garantice su imparcialidad, que lo va a tener, obviamente, hablaríamos que la crisis puede ser permanente. Por lo tanto, yo creo de que la reflexión que hay que tener aquí en cuenta es ver de que debe cumplir ese rol los jueces, principalmente, porque de esa manera da credibilidad al sistema, ¿ok? Y aparte de eso, no puede ser de que alguien o un grupo de personas, a nombre de una mayoría circunstanciada, viole los derechos de una minoría, por decirte. El juez debe evitar eso. Y cuando se da estas situaciones, con mayor razón la ciudadanía se siente desprotegida. Eso es como un punto de partida que pudiera plantearlo. ¿Cuál es tu visión, Otto? Mira, yo creo, Nando, y perdón, un saludo cordial a todo el pueblo que nos está viendo. Yo creo que esto tiene dos aristas. Una es la parte ética y moral y otra es la parte institucional. En la parte ética y moral resulta ser que lamentablemente al no existir una carrera judicial debidamente institucionalizada, se está recurriendo a nombrar jueces normalmente a personas sin formación, sin ética, y realmente que dejan mucho que desear. Eso es lo primero en lo humano. Lo segundo en lo institucional. ¿Cuál es el principal problema? Para que la gente nos entienda cómo se forman los estados. Los ciudadanos nos asociamos, nos agrupamos y decidimos formar instituciones para autoprotegernos. Es decir, bueno, como no todos vamos a estar en la noche haciendo de policía para cuidar que no nos roben, bueno, crearemos una policía y aportaremos para crear una policía. Como no todos podemos ser maestros, entonces algunos se dedicarán a ser maestros, pagaremos para que hayan escuelas. Como no todos pueden ser médicos, bueno, algunos estudiarán medicina y tendremos hospitales y eso se dedicarán a esto, esto y esto. Entonces, la justicia y sus diferentes operadores, llámese Ministerio Público o Poder Judicial, órgano judicial, están para proteger los derechos de los ciudadanos, o sea, para resolver las controversias que se susciten entre los particulares o entre estos y el Estado y resolverlas de una forma justa de acuerdo a lo que dicen las leyes. Porque quien hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Por eso es que la ley tiene que tener un carácter permanente. Lo grave sucede cuando esas instituciones, en lugar de estar al servicio de la población, del pueblo, están al servicio del partido gobernante. Ahí viene el problema, porque ya no sirven a la justicia, no sirven a la ley, no están sometidos a la ley, sino que están sometidos al partido gobernante. Y cuando usted espera que las instituciones lo protejan o protejan sus derechos, se encuentra con instituciones que en nombre de la ley y usando la ley se han convertido en violadores de esos derechos de los ciudadanos. Y lo peor del caso, si usted suma que violan sus derechos y por otro lado no tienen calidad moral, estamos ante un Estado ladrón. En este periodo de transición, de cambios políticos e institucionales, ¿cuántos aproximadamente son los jueces designados por el Consejo de la Judicatura de manera transitoria en el órgano judicial de Santa Cruz? Ciro, ¿tenés una idea al respecto? Exacto, no tengo el dato, obviamente, pero entiendo de que lamentablemente la escuela de jueces no está funcionando, por lo tanto eso ha debilitado bastante el nivel de la carrera judicial que debe existir en los jueces, tanto en capacitación, tanto en el conocimiento de las últimas líneas jurisprudenciales que existen. Por lo tanto, aparentemente existe como una, diríamos así, acomodo a la rápida que ha existido. Por lo tanto, no existe ese tipo de figura, lamentablemente, y tampoco tengo el dato, lamentablemente, exacto. Has tocado dos temas, Otto, el tema personal, ahí hablaste del tema de los jueces que no están preparados, y luego de la influencia política. Hay algo evidente, no se ha institucionalizado la función jurisdiccional, por eso para mí es importante que el Consejo de la Judicatura se ha dedicado, ya no se eligen en Santa Cruz a los jueces, se los designa directamente en Sucre, y ese es el nivel que tenemos. Yo estimo que estamos en un 80% de los jueces que se desempeñan ahora en Santa Cruz, que están en desempeño
transitorio hasta que se institucionalice. A ver. Nando, yo creo que lo peor que podemos hacer es mentirle al pueblo y decirle, ¿sabe qué? Estamos en crisis porque hay un periodo de transición. Son burreras. El que es pícaro en transición, en el baño, en la cama, en la oficina, donde sea. El ladrón es ladrón aquí en la China y en Tangamandapio. No porque esté en transición. Esas son burreras. Primer elemento. Segundo elemento, si usted habla de una transición del sistema, ¿ya? Está hablando de querer mejorar, no de haber empeorado. Segundo elemento. Tercer tema que debemos ser absolutamente claros con la población. El problema, ¿ya? Si usted le pregunta a alguien, a cualquier ciudadano común y silvestre en la calle, ¿ya? Fuera de los temas económicos, de las preocupaciones del trabajo, de si le va bien económicamente o no, ¿cuáles son los principales problemas que le aquejan? Y le va a nombrar 3. Inseguridad, narcotráfico y corrupción. Los 3 grandes problemas. Y yo le hago esa apuesta, usted vaya y pregúntele a cualquiera, de cualquier estrato social. Y los 3 son comunes. Fíjese usted, hay inseguridad ciudadana vinculado al narcotráfico y vinculado a la corrupción. ¿Por qué? Si usted va al Palacio de Justicia y ve el ingreso de causas penales, salió el otro día que cerca del 50% del ingreso de causas penales es por delitos de narcotráfico. O sea, la mitad de los delitos es narcotráfico. Y de la otra mitad, que no son narcotráficos, llámese violación, asalto, robo, ¿no? Accidente, lo que diablo sea, por lo menos la mitad está vinculada al narcotráfico, porque o ajuste de cuentas, o que estaba pitado y hice violaciones, ¿no? Algo vinculado a las drogas. Y si a ese drama le suma la corrupción que hay al interior del Poder Judicial, donde el narcotraficante más tarda en entrar que en salir, ¿verdad? Entonces se hace un cóctel peligrosísimo para la sociedad. Para la sociedad. Y si a eso usted le suma un elemento grave, todos hemos comentado y conocemos el caso Streicher, ¿no es cierto? El caso Streicher muestra patéticamente la realidad de la justicia boliviana. O sea, cómo se ha convertido Bolivia en un estado ladrón, donde los jueces y los fiscales y los funcionarios públicos, utilizando la ley, roban al ciudadano. Hay una estigmatización, no solo nacional, sino también internacional, como lo indicaba Otto, respecto a la debilidad y crisis del sistema institucional de la justicia en el país. Pero por ahora les invito a hacer un brevísimo corte comercial. Retornamos en instantes. La verdad, la justicia, la visión de 2 valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbarí Racket Club. Estar juntos es lo mejor.
Una de las facetas de esta crisis institucional de la justicia pareciera ser el tema que también lo mencionaron aquí los panelistas, el tema de la preparación de abogados y los operadores del sistema judicial. Por eso quisimos consultar con Richard Vargas, juez laboral y expresidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, respecto a la importancia que tiene la preparación y actualización constante de jueces y operadores jurídicos. De ser abogado, y para considerar que uno tiene la condición de abogado, debe estar preparándose, debe estar estudiando, debe estar formándose periódicamente. El abogado que deja de estudiar, por más que haya salido de la mejor universidad de Bolivia y no se sigue formando, pues el abogado cada vez será menos abogado. Es una de las profesiones que más actualización requiere, porque las leyes son cambiantes. Las leyes periódicamente están cambiando. Es más, los pensamientos doctrinales y jurisprudenciales. Es ahí entonces que si el abogado debe estar formado, más aún todavía el juez. El juez debe estar formado periódicamente y considero que esta es una responsabilidad compartida, tanto del juez como de la institución que nos alberga, o sea, vale decir, el órgano judicial. Esta exigencia de preparación en los jueces y magistrados requiere de que estos sean sometidos a evaluaciones permanentes. Le preguntamos al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero. Dentro de la carrera judicial que existía antes, había un instituto de la judicatura que capacitaba de manera permanente a los jueces, ¿no es cierto? Y esa capacitación siempre era evaluada, o sea, cursos con evaluación. Y esa evaluación, ya sea de aprobación o reprobación, pasaba al FAI de cada juez. O sea, eso yo desde mi punto de vista considero que esa era una evaluación permanente. Y hoy por hoy se está, como le decía, estructurando un nuevo sistema judicial a partir de la Constitución Política del Estado, y en ello se ha creado la Escuela de Jueces, que está comenzando a trabajar, que está comenzando a funcionar, y de igual manera dentro de su programa seguramente tiene la capacitación permanente a los jueces, que hará lo propio, evaluará, capacitará y evaluará los conocimientos de los jueces. Sin embargo, esa no es la evaluación que va a definir, que podría definir una continuidad o no de un administrador de justicia. En todo caso, eso lo tendría que realizar el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Insistimos con Richard Vargas. ¿Cuáles son estas evaluaciones a las que pueden estar sometidos de manera permanente los jueces y magistrados en Santa Cruz? Cada cierto tiempo, pues se nos han hecho evaluaciones del desempeño en el juzgado, de la administración del juzgado, del conocimiento del juez, y esto fundamentalmente se lo ha hecho cada que hay un cambio de personas en el Consejo de la Magistratura, no obedeciendo más bien a una estrategia de evaluación para mejorar, para cualificar el personal humano que tiene el órgano judicial, más bien a veces con una visión de persecución para pues dejar de lado o sacar, destituir a quienes precisamente no son del agrado de las autoridades circunstanciales de cada tiempo. No estoy hablando de este momento, estoy hablando de 18 años que yo tengo en el órgano judicial y que he visto en cada gestión de gobierno producirse este fenómeno. Insistimos con Mirael Salguero para hacerle la siguiente consulta. ¿Los jueces y magistrados en Santa Cruz han ingresado o ingresan por concurso de méritos y exámenes de competencia? A pesar de que estamos en un periodo de transición, a pesar de ello, la forma de ingresar al órgano judicial
como administrador de justicia, como juez, en aplicación de las normas que establece la 025 también, es por convocatoria. O sea, el Consejo de la Magistratura convoca, ¿no es cierto? Realiza una convocatoria general y se hace una evaluación de dos parámetros. El currículum que tiene un valor, un porcentaje, en este caso es del 40%, y luego una evaluación, un examen, ¿no? Un examen de conocimientos que tiene un valor del 60%. Entonces, ambos suman un 100%. Finalmente, a Richard Vargas le consultamos, ¿de qué manera se eligen a los magistrados y jueces? ¿Existe alguna diferencia entre cómo se designaban antes o se elegían antes y ahora? Se estaba dando este efecto, ¿no? Que se haga un concurso de mérito, un examen de competencia, que se vaya además a la escuela de jueces. Los postulantes a jueces iban a la escuela de jueces y se formaban durante un periodo de tiempo luego de un examen de competencia y finalmente, después de haber aprobado ese curso, con una tesis final y unas capacitaciones adecuadas, finalmente accedían a ser juez. O sea, en otras palabras, el abogado que deseaba ser juez debería capacitarse para ser juez. Lamentablemente, la escuela de jueces dejó de funcionar como efectos de la transición, del cambio en la legislación boliviana. Hoy se llama Escuela de Jueces, antes era el Instituto de la Judicatura, hoy la Escuela de Jueces, y está organizándose. Tengo entendido que ya tiene las autoridades que la administran designadas y está gestionando pues a hacer los primeros cursos. Durante este tiempo no ha habido la formación de jueces que se venía haciendo hasta hace unos años atrás, razón por la que el juez que accede a la judicatura en estos tiempos es producto de bancos de datos que habían anteriores, concursos de méritos que se habían hecho y que de personas que no estaban o que no habían hecho el curso especial que se hace para la formación previa a ser elegido juez. Aquí yo quiero colocar lo siguiente. Pareciera, Otto, Ciro, que el sistema está hecho para renovarse dentro de sí mismo y por lo tanto permanecer las cosas como están. En primer lugar, el sistema de calificación. No hay los jueces, como decía el doctor Salguero, y esto es bueno de decirlo, en la actualidad no existen los exámenes de competencia y concurso de mérito, no está institucionalizado. Segundo, el sistema que se pretende instituir es 40% los méritos y el 60% el examen. En una palabra, el poder está en quien califica. Ellos van a determinar quiénes ingresan y no los que tengan méritos. ¿Qué piensas, Otto? Mira, vamos a partir de un principio básico y el pueblo tiene que saberlo. El currículum y un examen de competencia no califican a ninguna persona para ser juez. No hay un examen, ni se está tomando en cuenta fundamentalmente lo ético y lo moral. Primero, porque usted puede ser muy inteligente y puede haber hecho todos los cursos habidos y por haber, pero ser un gran pillastrín. Y ese es el problema. Fíjese usted la diferencia. Yo parto de un principio, uno debe ser coherente en todo lo que hace. Si los magistrados del Tribunal Supremo han sido designados como consecuencia de una elección popular, con la cual no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero han sido así, y vivimos en un Estado autonómico, esa forma de designación debería replicarse a niveles locales. Vale decir que los vocales de las Cortes Superiores deberían ser elegidos por el pueblo cruceño en base a ternas aprobadas por la Asamblea Legislativa Departamental. Y los jueces no puede ser que los nombren desde Sucre, sino desde acá.
Si al fiscal general lo nombra la Asamblea Legislativa Plurinacional, Pluriétnica, Pluricultural y Plurisexual, también sería correcto que al fiscal de distrito lo designe la Asamblea Legislativa Departamental. O sea, replicar lo mismo, o sea, ser coherente. Pero aquí, ¿qué se hizo? Y hay que decir las cosas claras. Se hizo un diseño para que el partido gobernante tome control de todo el poder judicial, de todo el órgano judicial, y se perpetúe en él. No es una transición, esos son cuentos chinos de pajaritos embarazados. Aquí tenemos jueces y fiscales al servicio del gobierno, no al servicio del pueblo. Jueces y fiscales que son, salvo excepciones, pero fundamentalmente serviles al gobierno. ¿Y qué más grave? La corrupción fruto del narcotráfico. ¿Por qué? Porque usted no me va a decir que el narcotraficante que cae preso y sale a la semana o en su audiencia cautelar lo liberan es por obra y gracia del Espíritu Santo. No, eso es porque han puesto, así de sencillo. Y fíjese usted, después un ciudadano común que no es narcotraficante, como ya le han puesto un parámetro, los jueces ya hablan de mucha plata, ya creen que ese ciudadano común y silvestre tiene que estar a la misma altura. O sea, se ha mercantilizado de tal forma, no digo todo, hay buenos vocales. Yo, a rato, y es bueno decirlo, antes teníamos nosotros vocales de lujo. Yo les voy a decir, teníamos jueces y vocales de lujo. A nivel vocales, yo me recuerdo, por ejemplo, el doctor Gandarilla, era un vocal de lujo. Puede pelarle, porque es humano un juez. La doctora Juanita Molina, la doctora Teresita Vera, el doctor Ramiro Claro, había jueces de verdad buenos. Hoy son muy pocos. Yo le voy a, desde mi punto de vista, yo por ejemplo creo que uno de los buenos vocales de la Corte es el doctor, el propio Misrael, pero medio cobarde, o sea, le hace nomás la venia al gobierno. Zenón no es mal juez. El doctor Cifrido Soleto me parece el mejor de los vocales, de lejos, por lo menos por la honestidad, puede pelarle como cualquier ser humano, pero usted va a tener pues individuos de reputación bastante dudosa, odiadores ahí, resentidos en la Corte, como está ¿cómo se llama el anterior presidente? Ya no me acuerdo de su nombre. William Torres, está el otro personaje, te da ya ahorita en la social, Carrasco. Oiga, miércoles, odiadores, de mala leche, o sea que al servicio realmente del gobierno, pero pata y todo. Nuestro buen amigo Cardona, acuérdese que era falangista y ahora es masista, al servicio, a gente así, oiga, lamentablemente. Entonces, eso está pasando y hay que ser claro. Bolivia necesita una revolución en el órgano judicial, una revolución de verdad, ética, moral. Ciro, ¿a vos te parece que esta falta de institucionalización en el órgano judicial incide en la crisis institucional de la justicia? Sí, necesariamente. Por eso yo le decía un comienzo, ¿se acuerda? Hay que ver la razón de ser el juez, como le decía un comienzo, ¿no? ¿Qué es el debido proceso, por ejemplo? El debido proceso nace a raíz justamente de que los jueces deben evitar que exista arbitrariedad de parte del Estado. Ese es un principio, de ahí nace el debido proceso, busca eso. Por lo tanto, los jueces tienen que tener independencia, autonomía, imparcialidad. Si no está garantizada la independencia funcional y la independencia económica en el mismo ente, obviamente es muy difícil de que exista una institucionalidad de la justicia. Ahora, también existe un grave problema, que lo dice Richard Vargas, el doctor Richard Vargas, al indicar de que lamentablemente el Instituto de Judicatura dejó de existir, con lo cual aparece el Consejo de la Magistratura, y toda la carrera judicial que estaba yendo en cierta manera en buen camino, resulta que queda en nada y quedan solamente ciertos datos e informaciones de gente que se ha preparado, pero no se ha hecho y no se ha continuado con la carrera judicial que estaba llevándose a cabo. Ese es un punto importante, que lamentablemente hay ese desfase actualmente, donde, volviendo al tema ahora de la transitoriedad de las autoridades, lamentablemente, como un poco lo que decía Otto en este momento, cuando hablaba de que primero eligen las autoridades de alto nivel del Poder Judicial mediante voto popular, ¿no es cierto?
Pero luego viene una ley, que aquí la tengo, la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes de órgano judicial y del Ministerio Público, que lo crean el año 2010, donde le dan facultad al Ejecutivo, al Presidente de la República, que él pueda designar a las autoridades transitoriamente. Por lo tanto, no guarda una relación. Debería, en todo caso, ser la Asamblea, por lo menos legislativa, la que deba hacer la designación o algo que tenga una validez sobre la soberanía que tiene el pueblo como institución, digamos. ¿Ok? Pero no lo hay. Lamentablemente ya hubo una mezcla que desciende en el tema de lo político. Eso es lo lamentable, ¿no? Y insisto, yo creo que es necesario que haya una debida carrera judicial, que exista, lo que hablábamos acá, gente de convicción, que tenga ánimos de servicio, que entiendan cuál es el concepto de ser juez. No solamente verlo como un ánimo de currículum, sino verlo como un ánimo de servicio a la sociedad. Ese es el tema, dar un servicio. Pero aquí hay algo más grave, perdón, es que cuando hablamos nosotros de la Administración de Justicia, nos referimos única y exclusivamente al órgano judicial, ¿ya? Y yo creo que más grave que incluso que el órgano judicial es el Ministerio Público, es la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se ha convertido en una comisaría política, ¿ya? Y es una comisaría incluso que los obliga a los jueces a actuar políticamente, porque si no actúan conforme les dice el gobierno, inmediatamente vienen los procesos. O sea, es una comisaría política. Ese es el grave drama, ¿verdad? Y lo otro, que no quiero dejarlo pasar, ¿verdad? Porque me parece que hay poco tiempo, es la declaración que hizo el ministro Bomborri. Es increíble cuando dice, sí, evidentemente el Parlamento, que a través de eso viene la ideologización, no se anima a decir, ¿sabe qué? El órgano judicial debe ser independiente. Eso. El legislativo haga las leyes, nosotros tenemos que aplicarlas y se acabó el jabón. Ellos no tienen que discutir, no tienen que decir es buena o es mala la ley, no. El juez aplicarla. Lamentablemente el tiempo nos limita. Vamos a un brevísimo corte comercial, luego ingresamos al último segmento en este programa de la crisis institucional de la justicia, en este programa Verdad y Justicia. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria.
En este último segmento del programa Verdad y Justicia de hoy, quisimos consultar sobre el tema, en el marco del tema de la crisis institucional de la justicia, consultamos con el magistrado Jorge Bomborries Méndez respecto a la importancia de la Escuela de Jueces. Así nos respondió. Ya se está poniendo en funcionamiento la nueva Escuela de Jueces. Ya en próximos días se va a anunciar la fecha para comenzar a reclutar personas, abogados, con 2 años de ejercicio de la profesión, que tengan experiencia y han visto juzgados, para con ellos hacer Escuela de Jueces. Consideramos que el abogado sabe, pregrado, sabe lo que tiene que saber, pero para sentarse en el escritorio del juez tiene que tomar otro lado de la justicia, tiene que estar dosificado en su educación, tiene que estar dosificado en la probidad legal que va a aplicar mediante nuevos instructivos. Nuestra obligación es tratar de dejar algo nuevo, aproximándonos a los nuevos contextos, a las nuevas ideas, para que el futuro no sea el mismo, porque esta situación esta crisis es una acumulación de situaciones anteriores. Tenemos que formar una nueva ideología, una nueva forma en esos jueces y recoger esos jueces de su contexto, de cada lugar. Por eso se piensa en hacer una educación virtual para llegar con la Escuela de Jueces a esos abogados de provincias, a esos abogados de comunidades, para que esos puedan ser jueces allí mismo, en su propia comunidad, bajo la vigilancia social de su propio pueblo. En el marco de esta crisis institucional de la justicia, Ciro, ¿te parece importante que esta Escuela de Jueces y la formación de los jueces y magistrados sea fundamental? Es importante la Escuela de Jueces desde el punto de vista de la capacitación, pero no es lo fundamental. Lo fundamental está en que ver la crisis de la justicia a nivel amplio, o sea, como justicia, llámese ordinaria y constitucional, donde hay unos participantes ahí, como sistema judicial. Tenemos a los abogados, nosotros los abogados, tenemos a los jueces, tenemos a la Policía Nacional y tenemos a los fiscales, Ministerio Público. Por lo tanto, hay que verlo desde un punto de vista integral, que esta crisis se debe justamente a una falta de no solo preparación, también en el ámbito ético, obviamente. Necesitamos también entender de que lamentablemente existe un gran problema del ámbito también interferencia política, como se manifestó acá en su momento, lo cual se tiene que tratar de mantener la independencia del Poder Judicial, también de los órganos del Estado, también una independencia, pero real, no una independencia solamente, llámese funcional, sino económica, como lo vuelvo a decir. Actualmente el Poder Judicial tiene un serio problema. El Poder Judicial, en cuanto a sus ingresos económicos, antes tenía un gran incentivo por parte de hechos reales, que era quien le generaba ciertos recursos. Ahora pareciera de que hay un debate ahí a dónde va a ir todo ese cúmulo de dinero, porque aparentemente el TGN quiere agarrarse cierta disposición de esto. Lamentablemente eso genera un cierto problema. También la sociedad tiene que entender lo siguiente. ¿Qué entiende también por el buen abogado la sociedad? La sociedad muchas veces se mide por resultado. Piensan que el buen abogado es que da un buen resultado, pero no se olvidan de los medios. ¿Cómo dar un buen resultado? Si uno cree de que siempre el abogado va a ser quien da un buen resultado, sin importarle cómo alcanza ese fin, entonces podría también ser herramientas de la corrupción, con lo cual dé un buen resultado, lo cual hace de que la sociedad sea más corrupta finalmente, lamentablemente. Entonces lo que hay que ver es también esa preparación de compromiso hacia lo ético de parte de la gente. Otto, ya vos habías adelantado algunas cosas al respecto.
de esta crisis institucional de la justicia, ¿cuáles serían los factores, los elementos que a tu criterio debieran ser atacados para mejorar el sistema judicial? Primer elemento, Bomborri dice, y me preocupa de verdad, dice, vamos a hacer la escuela judicial para que los nuevos jueces aprendan la ideología del nuevo Estado. O sea, está queriendo ideologizar a los jueces. O sea, realmente, en lugar de mejorarla con esa, la va a terminar de acabar de profundizar. Primer elemento, el órgano judicial debe ser absolutamente independiente de cualquier partido político, tema número 1. Segundo tema, los jueces evidentemente deben ser formados. Tercer tema, y quizás y uno de los más importantes, debe acabarse con la comisaría que ha significado el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es una comisaría política, el control político que había antes, exactamente igual. Tercero, debe establecerse un mecanismo de selección de jueces que sea el mismo en todo el país, o sea, una misma regla para todos. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la elección con el voto, pero si está constitucionalizado que sea así, bueno, que sea así, pero todo, no por partes. Las cosas tienen que ser completas, no simpletas. Y por último, debemos tener jueces o juezas comprometidos con la justicia y fiscales comprometidos con la averiguación de la verdad, no tapar la verdad y ocuparse de perseguir políticamente y tapar políticamente. Mirá vos, el ejemplo más claro del actuar del Ministerio Público se da en estos casos. Chaparina y lo que pasa en el TIMNIS con la justicia comunitaria. En un caso no avanza para nada la investigación porque los responsables de la pateadura, los indígenas en Chaparina, son del gobierno. Por otro lado, cuando hubo justicia comunitaria, ahí sí inmediatamente aprehensión y se viola la jurisdicción originaria campesina. Tenés el caso terrorismo, los audios de Sosa no avanzan, la extorsión de Sosa no avanza. ¿Por qué? Porque no le interesa al gobierno. Todas las denuncias que el gobierno ha armado, el caso Rosa, nunca han avanzado. Pero sin embargo, sin pruebas, sin nada, pretenden continuar un proceso contra gente inocente, y todavía tienen el tupé de presentarlo y para gastar plata del Estado en esta pantomima de juicio que ya hemos concluido con lo que pasó en esta última audiencia, donde el juez técnico se declaró a Mauta públicamente, ya se declaró brujo. Una cosita más, Orlando, si me permitís. Por favor. Hay un tema fundamental. El Ministerio Público, según la nueva Constitución, está claro y evidente que es un defensor de la sociedad, no del Estado. Ya perdió ese esquema. Hoy en día existe la Procuraduría General del Estado dedicado a defender los intereses del Estado, ya no el Ministerio Público. Sin embargo, continuamos pensando de que es el Ministerio Público quien defiende sociedad y el Estado. Eso sí tiene que romperse. No es que continuemos pensando, es que continúa actuando de Exacto, esa manera. Pero lamentablemente está así. Lamentablemente continúa así. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, el Ministerio Público, y yo lo denomino así, es la comisaría política del MAS. Son comisarios políticos, no son fiscales. Señoras, señores, hemos llegado al final de este tema y de este programa por hoy, la crisis institucional de la justicia. Antes de despedirnos para el próximo programa, les quiero anunciar que quien les habla, Orlando Parada Vaca, ha sido reconocido como profesional meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia por parte de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido vamos a anunciar en este programa el acto desarrollado en la Brigada Parlamentaria Cruceña. Solicito que por Secretaría de la Comisión se dé lectura a la resolución de homenaje al doctor Orlando Parada Vaca, PhD, entre la cual este primer poder del Estado lo distingue como profesional meritorio. A requerimiento del diputado Jorge Flores Reus, por el que solicita rendir homenaje y otorgar el reconocimiento como profesional meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia a Orlando Parada Vaca por sus 36 años de ejercicio profesional y su aporte a la educación y difusión del conocimiento científico. Universidad de Valencia,
España, cursos de doctorado, Derecho, Empresa y Justicia, título obtenido, doctor en Derecho. Divulga el conocimiento jurídico a través de los siguientes medios: A. Revista Boliviana de Derecho. B. Tertulia Jurídica. C. Programa Verdad y Justicia, y que se difunde en el canal 11 Universitario. Ahora sí, señoras, señores, a nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, muchas gracias a ustedes por la complacencia y permitirnos ingresar a sus hogares, y el agradecimiento también a nuestros panelistas, Otto Ritter Méndez y Ciro Áñez Gracias. Núñez. Y felicidades, igualmente, querido felicidades. Nando, Gracias. por ser un profesional destacado del Estado pluriétnico, plurinacional y plurisexual. Bien, muchas gracias a ustedes, amables oyentes y televidentes. Hasta una próxima oportunidad.